días, queridos hermanos y amigos. Estamos nuevamente iniciando una semana más que Dios en su misericordia y su amor nos da a cada uno de nosotros. Y de la misma manera, pues, iniciamos una semana más de estudios, ¿verdad? Así es que, pero antes de continuar, antes de meternos al estudio de este día, vamos a tener una oración para que Dios pueda bendecir el estudio de su palabra. Padre nuestro, gracias, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Has sido bueno con cada uno de nosotros y tu misericordia, tu amor y tus bendiciones han estado en cada uno de estos días. Ahora, Señor, iniciamos una nueva semana y esperamos, Padre, que tu Espíritu Santo pueda estar con nosotros. Iniciamos también una semana nueva de estudios de tu palabra. Y también, Señor, queremos que tu Espíritu Santo pueda guiarnos, pueda instruirnos y que el estudio, Señor, sea de provecho para cada uno de nosotros. Bendice a aquellos hermanos que están allí, al otro lado, Señor, de esta pantalla, escuchando, viendo, Señor, y aprendiendo más de tu palabra. Que no sea yo, Señor, el que diga las cosas conforme a mi pensamiento, sino que sea tu Espíritu Santo el que me use, Señor, para poder transmitir ese mensaje. En tus manos nos ponemos, Padre, y acompáñanos en los próximos minutos. Lo pedimos en Jesús. Amén. Lección número 12. Continuando con el estudio de el libro de Efesios que Pablo escribió a la iglesia en Éfeso. Lección número 12. El llamado a estar firmes. Ese es el título de la lección número 12, de la cual estaremos hablando durante esta nueva semana. Y el estudio para hoy domingo, el tema es terminología de batalla. Lección para hoy domingo 10 de septiembre, terminología de batalla. Bien, hasta aquí Pablo se había dedicado a aconsejar o a hacer su trabajo, atacando todo aquello que estaba afectando la iglesia en Efesios, la iglesia de los Efesios. Y ahora hay un cambio drástico, a mi parecer, hay un cambio drástico en este mensaje de Pablo. Ya Pablo, la base espiritual y teológica para la unidad de todos los hombres, ya la había establecido. Ya está, hasta aquí ya está establecida esa base. Todo eso que hablamos en las lecciones anteriores es donde Pablo sienta las bases para la unidad de todos los hombres. Y Pablo, a través de este estudio de las 11 lecciones anteriores, Pablo ya dio instrucciones de cómo poner en práctica también esa unidad, ¿verdad? Ponerla en práctica ¿dónde? En las relaciones humanas dentro de la iglesia, en las relaciones humanas en la familia y en las relaciones humanas en la sociedad. Eso es lo que Pablo nos dice en las primeras 11 lecciones. Bueno, hasta la lección pasada, ¿correcto? Entonces, la pregunta obligada es, ¿cómo se pueden lograr estas virtudes? Esta virtud de la unidad. ¿Cómo se pueden lograr estas virtudes? Y la respuesta es que si somos cristianos, debemos vivir a la altura de ese título. Si decimos ser cristianos, debemos vivir a la altura de ese título. Y veamos lo que dice Pablo en Efesios 6, 10 al 20. Vamos a leer Efesios 6, 10 al 20. Dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha, dice Pablo, contra sangre y carne, sino
contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es lo que dice Pablo. Versículo 13 dice, por tanto, dice Pablo, tomad toda armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Versículo 16. Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 17. Y tomad el yelmo de salvación. Versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. El versículo 20 dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Bien. Y es que como dijimos en las lecciones anteriores, Pablo estaba ya enterado de lo que estaba sucediendo en Éfeso, ¿verdad? Había problemas de apostasía, había problemas y los efesios estaban siendo engañados con mensajes falsos. También había problemas eh, entre familias a lo mejor, ¿verdad? Y por eso es que Pablo abarca todos esos temas para dar todos esos consejos. Había desunidad, tanto en la iglesia como en las familias, como en la sociedad. Había mucha desunidad y por eso es que Pablo daba esos consejos, ¿verdad? Y Pablo comienza desenmascarando este tipo de mensajes y los confronta, ¿verdad? Les habla con entereza, les dice cómo tienen que ser las cosas, cómo son, cómo han aprendido, cómo se los enseñé, cómo ustedes fueron enseñados, ¿verdad? Pablo desenmascara y los ataca con entereza. Y luego continúa también con consejos para todos. Bien, hasta aquí Pablo, y es que Pablo había entendido que el conflicto contra esos problemas no era un conflicto con las personas, sino que era un conflicto eh, contra el mal, sí, contra el mal que estaba sucediendo en Éfeso en ese momento, pero no era un conflicto contra las personas, era un conflicto cósmico y Pablo lo había entendido muy bien, que hay una batalla cósmica. Y Pablo había entendido también que esa batalla no se gana con poderes físicos, sino que con poderes espirituales. Y por eso es que Pablo, como leímos en el texto, hace un llamado a todos los efesios y que también es un llamado para nosotros hoy en la actualidad. También debemos tomar ese llamado para nosotros hoy en día, en la actualidad, ¿verdad? Ya que nosotros de igual manera pareciera como que estamos viviendo lo de los efesios. Hay desunidad en la iglesia, hay desunidad en las familias, por lo tanto, hay desunidad también en la sociedad, ¿verdad? Y también, como ya mencionamos, hay mucha doctrina falsa que están queriendo introducir en nuestra iglesia. Introducir esa doctrina que va en contra de lo que la palabra de Dios dice.
¿Cuántos ministros no hemos escuchado hablar de tonterías? ¿Cuántos ministros con credenciales haciendo ese tipo de predicando ese tipo de cosas que van en contra de la palabra de Dios? ¿Verdad? Y ya hemos hablado en lecciones anteriores, no me voy a detener a hacerlo, pero ya lo sabemos, ¿verdad? Cuántas doctrinas falsas quieren introducir en nuestra iglesia. Y por eso es que Pablo ve que el conflicto no es contra las personas, el conflicto es cósmico. ¿Por qué? Porque Satanás está metido detrás de esto. Satanás es el que está usando a estas personas para, así como lo usó con los efesios, Satanás los está usando hoy en día para tergiversar la palabra de Dios, para engañar hasta los escogidos. Hermanos, tenemos que seguir el consejo de Pablo en este texto que acabo de leer. Nuestra pelea no es contra carne ni sangre. Nosotros sabemos que la pelea es contra principados, contra potestades del mal, ¿verdad? Así es que hoy en día nosotros también estamos en esa batalla cósmica, batalla que continuará hasta que Jesús vuelva por segunda vez y acabe de una vez con el mal. En cualquier batalla que se realizaba en los tiempos pasados, hablando del Antiguo Testamento o en la historia, ¿verdad? Sabemos de muchas batallas que existieron en la historia, a través de la historia. Y en el Antiguo Testamento también hay muchas batallas y es que Dios no se alegra con eso. Pero, ¿por qué sucedían esas batallas? Bien, entonces, eh, estaban esas batallas en el Antiguo Testamento y incluso hoy en la actualidad, un soldado debe prepararse bien para esas batallas. Debe vestirse con un equipo acorde a la batalla que va a enfrentar. Y de la misma manera, también debe de llevar sus armas, las armas indicadas para esa batalla. Bien, en este caso, eh, como ya lo dijimos, es una batalla espiritual a la que Pablo se está refiriendo, una batalla contra las huestes de Satanás, las huestes satánicas. Entonces Pablo hace la invitación en el versículo 13, ahí comienza y dice, tomad, dice, toda la armadura de Dios. Tomad toda la armadura de Dios. Y si nos vamos y vemos que es una batalla espiritual, entonces, por eso Pablo dice, tomad toda la armadura de Dios, porque es la única manera en la que se puede ganar esa batalla espiritual. No hay otra forma de poder estar firmes en esta batalla espiritual. Esa armadura de Dios es la que nos librará en esta batalla espiritual contra las huestes de Satanás. Y se nos pide que nos vistamos con ella. Pablo nos invita a vestirnos con esa armadura. Y nos invita a vestirnos y luchar valientemente esta batalla. Recordemos que el que preparó esta armadura también nos garantiza que será eficaz en esta batalla. Pero Pablo luego, tanto en el versículo 10 como en el versículo 18, nos da la clave nos da la clave por la cual, con la clave con la cual vamos nosotros a ganar esta victoria. Dice el versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no con mis fuerzas, no con las fuerzas de cada uno de nosotros. Dice, en el poder de su fuerza, fortaleceos en el Señor, ¿verdad? Aquí es donde está el secreto de la victoria, mis queridos hermanos y amigos, ¿verdad? Por eso Pablo, esta frase la menciona
en, en cada estudio que tuvimos, los 11 estudios anteriores, en cada uno de los estudios, Pablo menciona esta frase que dice, en el Señor. Y por eso nos dice, fortaleceos en el Señor, porque esa es la clave. Ese es el secreto de la victoria. Fortalecernos en el Señor, ¿verdad? Y en cada consejo Pablo mencionaba esta frase. Luego en el versículo 18 nos da otra clave Pablo y nos dice orando en todo tiempo, con toda oración, dice, y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Ahí está la segunda clave, ¿verdad? Ahí está otra de las claves, otro de los secretos para poder obtener la victoria. Acordémonos, el pueblo de Israel en sus batallas, en los tiempos del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel en sus batallas siempre ganó sus batallas. ¿Cuándo? Cuando seguían las indicaciones de Jehová, cuando seguían las indicaciones de Dios, cuando seguían las indicaciones, cuando era obediente, el pueblo de Israel ganaba la batalla. Conquistó Jericó. Los muros de Jericó medían no sé cuántos metros de ancho esos muros. Y la altura también de esos muros era una altura enorme. ¿Y qué usó Jehová para destruir Jericó? ¿Verdad? No usó la fuerza. Les dio las indicaciones que durante una semana dieran tantas vueltas, al final también, el último día, y luego que tocaran su trompeta y, y al final que gritaran y todo eso. Y los muros de Jericó cayeron. ¿Cayeron por qué? ¿Por qué Israel obtuvo esa victoria? Porque fue obediente y siguió las indicaciones. Por eso. Y cuando el pueblo de, de, de Israel perdía las batallas, era porque Israel había desobedecido a Dios. Cuando Israel no buscaba la compañía de Dios, Israel era vencido fácilmente por los pueblos. Un pueblo muy inferior a Israel le ganaba en las batallas. ¿Por qué? Porque Israel no seguía las indicaciones de Dios. Entonces, ¿creen ustedes que hoy en día es diferente? Claro que no. Nuestra única esperanza para la victoria está en nuestra absoluta dependencia de Jehová de los ejércitos, nuestro Dios todopoderoso. En Él debemos de confiar. Sea cual sea la batalla que estemos enfrentando, mis queridos hermanos, batalla de salud, batalla en problemas familiares, problemas en el trabajo, que no tenemos trabajo y queremos un trabajo. Todas esas batallas las podemos ganar en Cristo Jesús, dependiendo de Él, siendo obedientes. Eso es lo único que pide Dios, que le entreguemos nuestro corazón, que seamos obedientes a su palabra. Eso es lo que pide Dios de cada uno de nosotros. Y de esa manera, cualquier batalla, nosotros la vamos a poder vencer. Elena de White, en Profetas y Reyes, hablando sobre esto, en la página 192, Elena de White escribió: no hayas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están contra ellos. Ya se ubicaron cuál es la historia, ¿verdad? Y para que el siervo reconociese esto por su cuenta, dice Elena de White, oró Eliseo y dijo: ruégate, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del mozo y miró, ¿y qué era lo que había? Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entre el siervo de Dios y las huestes de enemigos armados había un círculo protector de ángeles celestiales. Habían descendido con gran poder. Y oiga bien, no para destruir, dice Elena de Juan, ni para exigir homenaje,
sino que para rodear y servir a los débiles e indefensos siervos del Señor. Cuando los hijos de Dios, termina diciendo el texto, el párrafo, Profetas y Reyes 192 en la página. Cuando los hijos de Dios se ven puestos en estrecheces y a todas luces no pueden escapar, deben confiar tan solo en el Señor. Qué consejo más maravilloso el que Elena de White nos deja en esta cita. ¿En quién debemos de confiar? En el Señor. ¿Qué era lo que el siervo de Eliseo había visto? Había visto un montón de carros, pero lo que él vio primeramente, un montón de carros del ejército rival que venían a atacarlos. Y él se preocupó y vio, y entonces Eliseo en su tranquilidad oró a Dios y le rogó que abriera, que quitara el velo de sus ojos. De esa manera, el siervo pudo ver a los ángeles protegiéndolo. Y dice Elena de White, los ángeles habían descendido no para destruir, ni para exigir homenaje, sino que habían descendido, dice, para rodear y servir a los débiles e indefensos siervos del Señor. Qué tremendo, qué tremendo. Nosotros no tenemos que hacer ninguna lucha contra las huestes satánicas. Solamente tenemos que confiar en el Señor, obedecerle, tener fe, creerle, que, creerle a Dios todas sus promesas. Cuando necesitamos, cuánto nosotros necesitamos estar seguros que las huestes celestiales están a nuestro alrededor para protegernos de toda maldad. ¿Cuánto necesitamos para estar seguros de eso? Nosotros necesitamos esa confianza, esa seguridad, esa fe en Dios de que sus ángeles están alrededor nuestro para protegernos de toda maldad. Eso es lo que dice Elena de White. Y eso es lo que quiere Pablo que nosotros sintamos que Dios está con nosotros y que nosotros también debemos tomar esa armadura de Dios para ir a esa batalla. La única manera en que nosotros vamos a ganar la victoria en nuestra batalla. Que Dios también pueda quitarnos ese velo de nuestros ojos para poder entender de una vez que no será con nuestras fuerzas, sino que será con el poder de Dios que venceremos cada una de las batallas que enfrentemos en este mundo. No somos nosotros. Usemos esa armadura y de esa manera vamos a estar listos para cuando se nos vengan esas batallas. Estaremos preparados. Que Dios nos ayude en todo momento y que, como dice Pablo, tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y para eso te esperamos el día de mañana para continuar con el estudio, aquí en Conectados con el Cielo, para continuar con este estudio poderoso, con este estudio interesante de esta semana. No te pierdas ningún día. Te esperamos aquí en Conectados con el Cielo. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.